¿Cómo están, queridos estudiantes? Vamos a hacer un ejercicio sobre polígonos que nos dice determina el valor de x e y teniendo en el gráfico un pentágono regular y un cuadrado. Entonces vemos aquí el gráfico, lo que nos está diciendo entonces el enunciado, que lo que vemos es un pentágono regular. Vamos a ponerle acá los nombres de los vértices mejor, ¿verdad? Este polígono ABCDE, que es un pentágono, entonces nos dice que es un pentágono regular. Por lo tanto sabemos que la medida de todos sus lados son iguales entre sí, como también las medidas de sus ángulos internos. De la misma forma también nos dice que este cuadrilátero que se encuentra dentro del pentágono es un cuadrado. O sea, todos sus lados también son iguales y el ángulo acá del cuadrado, por supuesto, es 90 grados. Eso ya podemos saberlo por definición de cuadrado. Lo que hay que también, y lo que vale la pena también notar, es que el lado del cuadrado es igual también al lado del pentágono, porque fíjense que aquí el lado AB es tanto lado del pentágono como también lado del cuadrado. Eso también puede ayudarnos para resolver el problema. Entonces lo que vamos a hacer ahora es marcar algunos ángulos aquí con colores para que ustedes puedan diferenciarlos uno del otro, y también vamos a ir poniéndoles nombres. Entonces acá el que está en celeste le llamamos tita, el que está en naranja le llamamos alfa, esto en lila es omega y z es en verde. Acá esto en rosado dejamos, y el rojo también dejamos para más adelante para hallar sus valores. Por supuesto, las preguntas son x e y, que está acá en negro. Eso es la pregunta original del ejercicio. Y la respuesta la tenemos aquí. Tiene que salir x 54 grados y tiene que salir 63. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a calcular el ángulo interno del pentágono, cuánto vale. Como que es un pentágono regular, podemos utilizar esta fórmula que nos dice que el ángulo interno es igual a 180 grados por n-2 dividido n. Esta fórmula es para hallar la medida de un ángulo interno del pentágono, y como que todos los ángulos son iguales, entonces lo que estaríamos hallando es la medida de todos los ángulos interiores de este pentágono. Entonces reemplazamos por sus valores. Fíjense que acá n va a valer 5, porque n es, por supuesto, la cantidad de lados que tiene el polígono. En este caso es 5, entonces reemplazamos. Queda que el ángulo interior va a ser 180 por 5 menos 2 sobre 5. 5 menos 2, por supuesto, es 3. Y 3 por 180 le va a salir 540. Entonces queda que el ángulo interior es igual a 540 dividido 5. 540 dividido 5 es 108 grados. Entonces ya sabemos ya que el ángulo completo del pentágono mide 108 grados. Entonces, fíjense acá, lo primero que vamos a percibir es que en este triángulo AEB, fíjense que es un triángulo isósceles. Por eso pusimos acá en naranja los dos ángulos alfa. ¿Por qué? Porque los ángulos de cada base de un triángulo isósceles son iguales. Entonces, como que EA es igual a AB, entonces es un triángulo isósceles. Por lo tanto, alfa es igual a alfa. Y como que ya sabemos, este ángulo completo que está aquí, que es el pentágono, mide 108. Entonces ya podemos concentrarnos en ese triángulo ABE y hallar la medida del ángulo alfa. Entonces ponemos aquí que alfa más 108 es igual a 180 por suma interna. Fíjense, alfa más 108, que es lo que acabamos de calcular, tiene que ser igual a 180. Quiere decir entonces que alfa más alfa es 2 alfa, y eso es igual a 180 menos 108, que es 72. Esto pasa restando. Entonces alfa va a ser igual, el 2 que está multiplicando va a pasar dividiendo, entonces va a quedar que alfa es igual a 36, porque 72 dividido 2 es 36. Entonces allí ya sabemos, este ángulo que está en naranja es 36 grados. Pero nosotros, por supuesto, lo que estamos queriendo al final es el valor del ángulo X y el valor del ángulo Y.
Entonces allí, si ustedes se concentran en este triángulo rectángulo que está aquí, donde forman parte X y alfa, son los ángulos agudos, por decir de una forma, y el triángulo es rectángulo. ¿Por qué? Porque el cuadrado es 90 grados aquí, su ángulo. Entonces allí nos damos cuenta que X con alfa tienen que ser complementarios. ¿Por qué? Porque X más alfa tiene que ser 90 para con este otro 90 completar 180. Entonces allí ya podemos hallar el valor de X. X va a ser igual a 90 menos alfa, y alfa ya sabemos que es 36. Entonces ponemos X es igual a 90 menos 36, de donde X es igual a 54 grados. Es el valor de este ángulo X. Entonces ahora lo que vamos a hacer es continuar hallando el siguiente, que es el valor del ángulo Y. Entonces lo que podemos hacer seguidamente es concentrarnos, por ejemplo, en este triángulo que está aquí, que también es rectángulo. Fíjense, sería este triángulo AB con este triángulo rectángulo aquí. ¿Para qué? Para hallar el valor del ángulo celeste, que en este caso es θ. Fíjense que también es un triángulo rectángulo, pero en este caso, además de ser rectángulo, es también un triángulo isósceles. ¿Por qué? Porque recuerden que AB va a ser igual también a este lado por ser un cuadrado. Entonces por eso a ambos ángulos lo pusimos ya en celeste iguales. ¿Por qué? Por el teorema del triángulo isósceles, que sus ángulos de cada base tienen que ser iguales. Entonces tenemos θ más θ, que es 2θ, más 90 grados, que es el completo del ángulo del cuadrado, tiene que ser igual a 180. Quiere decir entonces que θ va a ser igual, fíjense que 180 menos 90 va a ser 90, y el 2 que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces de eso hallamos que este ángulo θ debe ser igual a 45 grados. Eso a simple vista ustedes también lo pueden hallar, puesto que este segmento que está aquí es una diagonal del cuadrado. Entonces siempre la diagonal del cuadrado forma así 45 grados de ambos lados del ángulo recto, que en este caso viene a ser también bisectriz. Bueno, pero nosotros lo hemos hecho de esta forma para que quede así más analítico, digamos. Entonces ya sabemos ya que θ es 45, y fíjense que como ya sabemos también que alfa es 36 grados, que lo tenemos por aquí, entonces ya podemos hallar el valor de este ángulo z. Entonces podemos escribir z más θ más alfa, como está aquí, tiene que ser igual a 180 grados por suma de ángulos internos. Entonces, como nosotros ya sabemos los valores de θ y de alfa, reemplazamos. Entonces queda z más θ es 45 y más alfa, que es 36, es igual a 180. 45 más 36 le va a salir 81. Entonces va a ser z es igual a 180 y menos el 81 que pasa restando. Entonces 180 menos 81 le va a salir 99 grados. Quiere decir que este ángulo que está en verde, el ángulo z, es igual a 99 grados. Realmente lo que a nosotros más nos interesaría es este ángulo que está en rojo, porque ese ángulo en rojo ya está dentro del triángulo donde se encuentra nuestra incógnita, que es Y. Entonces fíjense que nosotros Y más este rojo más omega tiene que ser 180. Y por supuesto nos damos cuenta que el ángulo rojo es suplementario con el ángulo Z. Quiere decir que este ángulo en rojo va a ser 180 menos 99. Y 180 menos 99 es 81. O sea que este ángulo en rojo ya podemos escribir acá que es 81 grados. Por ser suplementario con Z, entonces va a ser 180 menos Z. Y vuelvo a repetir, 180 menos 99 es 81. Entonces ya sabemos este ángulo en rojo. Para hallar el valor de Y nos estaría faltando este ángulo que está en lila, que es omega. Para hallar ese ángulo, nosotros nos vamos a concentrar en el triángulo EBD, donde nos vamos a dar cuenta que ese triángulo EBD es isósceles también. O sea, este lado DB es igual a este lado EB. Por eso pusimos acá en rosado, estos dos ángulos son iguales. Bueno, ¿por qué son iguales esos lados? Fíjense que si ustedes se concentraran en el triángulo EAB,
este triángulo con este triángulo DBC. Si ustedes comparan este triángulo DBC, vuelvo a repetir, con este triángulo EAB, se van a dar cuenta que los triángulos son iguales. ¿Por qué? Porque este lado, estos dos lados vienen a ser iguales a estos dos lados respectivamente, porque todos los lados son iguales, ¿verdad? Y el ángulo comprendido, los dos son 108. Y dos triángulos son iguales si tienen iguales dos de sus lados y el ángulo comprendido. Como entonces se queda demostrado que los triángulos son iguales, quiere decir que este lado de B va a ser igual a este lado EB. Por lo tanto, allí se demuestra que este triángulo EBD es isósceles y por lo tanto el ángulo enrosado también son iguales. Ahora, ¿cómo se halla ese ángulo que está enrosado? Y si nosotros ya sabemos el valor de alfa, fíjense que el ángulo completo acá del pentágono sabemos que es 108, eso fue lo primero que calculamos, y 108 menos alfa, que es 36 grados, es la medida de este ángulo enrosado, que va a ser 72 grados. Vuelvo a repetir, el ángulo completo menos alfa nos va a dar el ángulo enrosado. El ángulo completo es 108 menos alfa, que es 36, entonces de ahí sacamos que este ángulo enrosado es 72. Y por ser un triángulo isósceles, este triángulo DBE, algo que ya hemos demostrado, perdón, entonces podemos describir también que este es 72. Y dentro de ese triángulo EBD, lo que vamos a hacer es hallar el valor de omega. Entonces tenemos allí que omega más 72, fíjense acá, omega más 72 más 72 es 180. 72 más 72 es 144. Entonces sacamos que omega es igual a 180 menos 144, que va a salir 36 grados. O sea, este ángulo en lila ya sabemos ya que es 36 grados. Y como que ya tenemos todos los valores de este triángulo más chiquito, solamente nos falta el valor de I. Entonces podemos escribir que I más 81 más 36 es igual a 180, puesto que ya sabemos ya que omega es 36. Entonces vuelvo a repetir, I más 81 más omega, que es 36, por supuesto, es igual a 180 por suma de ángulos internos de un triángulo. De allí se suma 81 más 36, le va a salir 117, entonces nos va a quedar que I es igual a 180 y menos el 117 que pasó restando. Entonces I es igual a 180 menos 117, que es 63 grados. Entonces de allí hallamos que I es igual a 63 grados. Por lo tanto, el ejercicio está resuelto y fíjense cómo coincide la respuesta. X es 54 grados y es 63 grados. Muchas gracias.